siempre me da mucha alegría el compartir cosas interesantes, buenas y que quizás no las sabemos. A mí por lo menos me gusta mucho aprender. ¿Y qué te parece si alistas la palabra, si alistas una libreta, lapicero y empezamos a aprender juntos sobre la palabra de Dios? Como puedes ver, bueno, no sé si logras ver que estamos en el patio de mi casa, aquí en el corredor de mi casa y están sonando por ahí unas loras comiendo mangos. Entonces, si oyes por ahí alguna bulla, pues no le pongas atención, ¿verdad? Son estos animalitos hermosos, parte de la creación que hizo nuestro Señor, y ellas a ratos hacen ahí un escandalillo que puede distraer un poco. Vieras que venimos a hablar, como siempre, ¿verdad? De lo que Jesús hace, de lo que Jesús hizo y lo que Jesús dejó para nosotros. Y creo que es importante atender a Jesús. Es importante atender a Jesús en nuestras casas, es importante atender a Jesús en nuestro corazón, es importante atender a Jesús en nuestra mente. ¿Y sabes qué? Es muy importante hablar con Jesús, es sumamente importante. Y lo que Jesús hizo con sus discípulos es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces, a esta enseñanza yo le llamé pescadores de hombres, porque en un momento Jesús le dijo a sus discípulos que los iba a hacer pescadores de hombres. Entonces, vemos en Lucas capítulo 6, versículo 13, que Jesús tenía discípulos, pero él pasó toda la noche orando porque de ese montón de discípulos iba a elegir a 12. Que esos 12 iban a ser su liderazgo, iban a ser las personas de confianza, los que iban a caminar con él, los que él iba a capacitar para que estos 12 siguieran capacitando a otros discípulos. Entonces Lucas capítulo 6, versículo 13 dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos, ¿ves? Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pero vieras qué interesante, porque dice que Jesús pasó toda la noche orando para elegir estos 12. Yo quiero decirte que si tienes que tomar decisiones en tu vida, si hay decisiones que van a marcar tu vida, como marcaron la de Jesús, y Jesús marcó la de sus discípulos, pues hay que orar. Es muy importante. Es muy importante orar, es muy importante comunicarnos con Él. Es muy importante abrir nuestro corazón con Él y expresarle nuestras necesidades. ¿Por qué crees que Jesús oró toda la noche? ¿Con quién estaba hablando? Jesús estaba hablando con su Padre y le estaba exponiendo a su Padre su necesidad. Y le estaba diciendo a su Padre que iba a elegir a 12 y que su Padre lo ayudara a elegir esos 12. Cuando tengo que tomar una decisión, yo oro a mi Padre en el nombre de Jesús para que mi Padre me ayude. Entonces, Jesús trabajó por 2 años, 2 años y medio, 3 años, haciendo relaciones de amistad estrechas con sus 12 y con sus otros discípulos, por supuesto, que él tenía. Pero él capacitó a estos 12 para luego enviarlos, ¿verdad? Jesús le hace varios llamados a estos discípulos. Él primero les dice que vengan y vean. Recordemos que era una cultura, el discipulado en el pueblo de Israel, y que Juan el Bautista, que era judío, hijo de Zacarías y Elizabeth, Juan el Bautista tenía sus discípulos, y en una ocasión que Juan el Bautista estaba con sus discípulos, con 2 de sus discípulos, les dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esos 2 discípulos se fueron detrás de Jesús, y Jesús le preguntaron, Jesús, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y Jesús les dijo, vengan y vean. Esto lo encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 39. Jesús les dijo, vengan y vean. Así es que hoy Jesús te dice, ven y ve lo que dice mi palabra. Descubre cómo habito yo, dónde habito hoy. Descubre que quiero habitar en tu corazón. Y solo a través de esta palabra lo podemos descubrir. Él te dice, ven y ve,
ven, ven. Y así le dijo a estos discípulos. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Pedro, el hermano de Simón Pedro. Bueno, después de esto Jesús les hace otro llamado y les dice, sígame, sígueme, les dice. Tenemos en Juan capítulo 1, versículo 43. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Antes de entrar a la otra etapa de Jesús, primero vengan y vean cuánto los amo a través de mi palabra. Ahora, una vez que ustedes me descubrieron en la palabra, vinieron a ver, ahora sí, síganme. Y bueno, Jesús empieza a hacer esta amistad con sus discípulos tan hermosos. Era este grupo de hombres que Jesús empezó a llamar para que vieran y a decirles que lo siguieran. Pues primero Jesús tuvo que haberse reunido con ellos y haberles propuesto que si querían acompañarlo en su misión, porque la misión de Jesús era predicar el arrepentimiento, llegar a morir en una cruz por nuestros pecados, resucitar al tercer día después de que muere, después de que lo crucifican, resucita, sopla el Espíritu Santo, nos manda a discipular en Mateo 28:19 y Él se va al cielo a sentarse en lugar de honor con su Padre. Entonces, estos hombres a los que Jesús había llamado, lógicamente, Jesús primero tenía que haberles hecho la propuesta. Por ejemplo, un Jacobo y un Juan, que eran pescadores con su papá, Jacobo y Juan tuvieron que haber hablado con su papá y su mamá, porque cuando Jesús pasa y les dice que dejen las redes y que lo sigan, pues lógicamente el papá ni siquiera reclama, ya el papá sabía, ya lo habían conversado. Cuando le propone a Pedro, a Simón Pedro, que lo siguiera, pues lógicamente Simón tenía a su esposa, porque dice la palabra que Jesús después de la sinagoga se fue para la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro. Entonces Pedro tenía esposa. Pedro tenía que haberlo conversado con su esposa. Y así Mateo cuando lo llamó, y así todos los discípulos ya tuvieron que haber conversado con sus familias y dejaron todo y empezaron a seguir a Jesús. Eran personas que tenían negocios como la barca, como la pesca. Eran personas que tenían su trabajo como Mateo, que cobraba impuestos. Eran personas que tenían sus ocupaciones y tenían sus familias. Pero hay un momento que hay que tomar decisiones. Y yo quiero decirte que hoy es el día que tienes que tomar una decisión. Hoy es el día que tienes que decidir entregar tu vida a Jesucristo, como hicieron ellos. Ese día ellos decidieron entregar toda su vida a Cristo. Conozco una familia en Nicoya y esta familia tomó la decisión de entregar su vida a Cristo y tomaron la decisión de entregar su casa a Cristo, porque hicieron de su casa una iglesia donde llegan personas con muchas necesidades, como llegaban a Jesús, cojos, ciegos, paralíticos, mudos. Y estas personas tomaron la decisión de entregar su vida a Cristo y han visto milagros. Bueno, en primera carta de Corintios vemos a un apóstol Pablo que no conoció al Jesús que anduvo aquí en la tierra, porque Pablo odiaba a los cristianos y los perseguía para matarlos. Pero una vez que él conoce a Jesús a través de una luz que le resplandece, Pablo recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador, cambia su vida porque él dice que él seguía las tradiciones de sus papás, pero estaba equivocado, y cambia su vida. Y es hermoso lo que Pablo dice en primera carta de Corintios 11:1, dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo no anduvo con Cristo aquí en la tierra, pero él conoció a Cristo, Cristo se le reveló y él empezó a hacer todo lo que Cristo hacía. Así es que por eso tenemos que conocer a Cristo a través de esta palabra. No hay otra forma. Yo siempre recuerdo cuando a algunos compañeros míos o amigos les he propuesto que estudiemos la Biblia y me dicen que no. Y eso causa tanto dolor en mi corazón porque esto es lo que Dios quiere. Yo no puedo conocer a Dios si no conozco su palabra. No puedo entender a Dios si yo no conozco su palabra. Pues eso hizo Pablo, conocer su palabra.
Entonces, como Jesús invirtió vida en sus discípulos y en la gente que se le atravesó en su camino, Jesús quiere invertir vida en ti. A través de esta palabra, con gente que te puede discipular, con gente que te puede capacitar a través de su palabra. Entonces, es un reto que te estoy proponiendo. Si vives cerca de alguna iglesia donde hay discipulados, si conoces, conozco personas que no tienen una iglesia como tal de 4 paredes, pero sí tienen discipulados en diferentes lugares, y a mí me encanta eso. Me gustó mucho una amiguita que tenemos, una hermosa y bella amiga que es como hija mía. Ellos tienen discipulados en diferentes lugares y bueno, es hermoso ver el ministerio que han creado a través de estos discipulados. Entonces Dios quiere que nosotros también invirtamos vida en otras personas. Así es que por eso hay que estudiar su palabra y hay que dejarse enseñar. Porque si decimos que creemos en Dios, pues tenemos que creer en su palabra y tenemos que conocerla. Cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos, ellos tienen que dejar cosas. Cuando Jesús nos llama, habrá cosas que tenemos que dejar, que quizás nos va a doler. Malas costumbres, malos hábitos, mañas, como decimos nosotros aquí en Costa Rica. ¿Qué será lo que Dios te está pidiendo que dejes? Quizás de mentir, de robar, vicios, alcoholismo, drogas, adulterio, fornicación, robo. Ayer hablaba con una persona muy especial, muy linda, y hablábamos de que a veces nosotras las mujeres tendemos a tener a nuestros esposos como un Dios. Y entonces los celamos y los peleamos porque los tenemos en lugar de Dios. Y esta personita hermosa me decía, sí, eso fue lo que yo hice y estoy arrepentida, me decía ella. Yo no metí a Dios en mi casa porque tenía a mi esposo como un Dios. Y yo le decía que en una oportunidad a mí me pasó lo mismo y que yo tuve que arrepentirme y pedirle perdón a Dios porque había puesto a mi esposo en lugar de Dios y eso no es correcto. Entonces, ¿qué será lo que tienes en lugar de Dios? ¿Será que Dios no ha entrado a tu vida? Pero tienes riquezas, tienes el dinero como Dios, tienes un trabajo como Dios, tienes propiedades como Dios. Entonces, eso te resta atención para Dios. Este es el reto que hoy traigo para tu vida. De pensar qué sustituye a Dios en tu vida. ¿Y cuál es el vacío que tienes? Que Dios no has permitido que Dios lo llene. Jesús empieza a trabajar con sus discípulos para darles ejemplo de cómo tenían que hacerlo ellos. Entonces Jesús hace seis dinámicas, digámoslo así, para enseñarle a sus discípulos qué es exactamente lo que ellos tienen que hacer. Y rápidamente las vamos a ver. Él les dice a los discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Les dio un título, como se llama esta enseñanza, pescadores de hombres. Él les da un título, os haré pescadores de hombres. Ya Pedro no iba a pescar en el mar. Ya Juan y Jacobo no iban a pescar en el mar. Ahora iban a pescar hombres, como todos los otros discípulos. Entonces, en una oportunidad, Jesús, de primera mano, entra a la sinagoga, a la iglesia, digámoslo así, la sinagoga, la iglesia de los judíos. Y Jesús entra a la sinagoga. Y resulta que en Lucas capítulo 4, versículo 33 al 35, dice que cuando Jesús entra, hay un hombre endemoniado. Hace Jesús su primera pesca. ¿A dónde la hace? En la iglesia. Había un necesitado. Había una persona que no estaba bien. Había una persona muy necesitada de un abrazo. Una persona necesitada de una palabra de aliento. Una persona necesitada de amor. Una persona necesitada de que le pusieran atención. Que no la pasaran desapercibida. Entonces Jesús le pone atención a esta persona, a este hombre.
y lo liberta allí mismo. Reprende al demonio y lo echa fuera. Repito la cita, Lucas 4, 33 al 35. Ahí lo puedes leer. Hace Jesús su primera pesca. Fue su primera pesca, su primera liberación en una sinagoga. Cuando vayas a tu congregación, observa quién se siente solo. Observa quién está llorando. Observa quién está triste. Observa quién no llega con familia. Observa quién tiene soledad. Observa. Y si eres tú el necesitado, la necesitada, pues ruega al Espíritu Santo que haya alguien misericordioso. Así como Jesús ha tenido misericordia de nosotros, nosotros también tenemos que tener misericordia de los demás. Bueno, viene su segunda pesca. Lucas capítulo 4, 38 al 44. ¿Dónde hace Jesús su segunda pesca? Todo le estaba modelando a los discípulos. Un día él se iba a ir y los discípulos quedarían trabajando en el reino de Dios aquí en la tierra, trabajando, haciendo más discípulos, multiplicando los discípulos. Y resulta que Jesús, después de la sinagoga, se va para la casa de Pedro. Yo me imagino que Pedro le dijo: Jesús, vamos a la casa para que te comas un gallito. O vamos a la casa, no sé a qué horas habrá terminado el culto, la reunión de su iglesia, de su sinagoga. Y Pedro seguramente le dijo: Jesús, vamos a la casa y te tomas un café o te comes un almuercito. Entonces Jesús se va para la casa de Pedro. ¿Y qué se encontró allí? Según Lucas 4, 38 al 44. Se encontró a la suegra de Pedro enferma. Se la encontró enferma. Estaba llena de fiebre. ¿Quién sabe para que no fuera el coronavirus, verdad? O quién sabe qué infección tenía esta señora. Jesús hace su segunda pesca en la casa de Pedro, en la casa de su amigo, en la casa de su discípulo. Allí hace Jesús su segunda pesca. Sana a la suegra de Pedro. Esta señora quedó totalmente sana y se levantó a servir a Jesús, a servirle su comidita, su cafecito. Qué hermoso, qué lindo, qué bello, qué edificante, ¿verdad? Su segunda pesca fue en la casa de Pedro. En la sinagoga, su primera pesca, un hombre queda libre. Su segunda pesca, la casa de Pedro, hay una sanidad. La suegra de Pedro queda sana. Su tercera pesca, Lucas 5, 1 al 3. Resulta que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra del Señor. Ya Jesús empezaba a tener fama. Ya Jesús empezaba a que la gente, la multitud corría donde él, porque la gente quería escuchar la palabra de Dios y había oído de los milagros de Jesús. Entonces Jesús está en este lago y la gente corrió. Pero Jesús ve dos barcas y una de ellas era la barca de Pedro. Pedro estaba como por ahí pescando. Estaba como un poquito distraído. Jesús le dice que haga la barca un poquito más para adentro. Entonces Jesús se va a la barca de Pedro y empieza a predicar. Cuando Jesús predica la palabra, la gente está impactada. Pueden leerlo en Lucas 5, 1 al 3. Pero ¿qué sucede? Otro milagro. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos, y más cortante que espada de dos filos. Dice que penetra hasta nuestra alma, que ella discierne las intenciones de nuestro corazón. Y hay un gran milagro aquí, porque cuando Jesús termina de predicar, le dice a Pedro que tire la red. Pedro le dice que ya lo ha intentado y que no hay peces. Jesús le dice: boga mar adentro y vuélvela a tirar. Y fueron tantos los peces que las redes se reventaban y tuvieron que llamar a otros pescadores para regalar los peces de más, porque eran muchos. Mira el milagro. Se llama, muchos le dicen, la pesca milagrosa. Pedro fue tan impactado que se postró ante Jesús, le dijo que él no era digno, que ahora entendía que él era el Hijo de Dios,
Y la vida de Pedro cambió a partir de ese momento. Todo él tuvo un cambio, tuvo una transformación al darse cuenta que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Milagro en la sinagoga, primer milagro, un hombre libre de demonios. Segundo milagro, en la casa de Pedro, su suegra queda sana. Tercer milagro, en un lago donde había muchos pescadores, las multitudes corrían a oír la palabra del Señor y hay una pesca extraordinaria que tuvieron que regalar los peces. Es impresionante donde Jesús nos manda a predicar en tiempo y fuera de tiempo. Y creemos que cada vez de que predicamos hay un milagro. ¿Y cuál es el milagro que nosotros esperamos? Que haya salvación en tu vida y en la mía. Que recibas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y que venga salvación a tu vida. Que no tengas miedo de morir sabiendo que tienes la vida eterna y que te vas a encontrar un día con el Señor cara a cara. Qué edificante para mí. Es muy edificante entender y tener paz en mi corazón de saber que un día me voy a encontrar con mi Señor cara a cara. Cuarta pesca. En Lucas capítulo 5, 12 al 13 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. La gente leprosa no podía andar por las calles. No se lo permitían. Y cuando veían un leproso, si salía el leproso por ahí, la gente empezaba a gritar: inmundo, inmundo, inmundo. Así empezaba a gritar la gente. Pero en este caso no sucedió de esa manera. El leproso se acercó a Jesús y le rogó, si quieres puedes limpiarme. Yo solo me imagino la súplica de este hombre enfermo, con dolor, su piel cayéndose a pedazos. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Jesús hizo su cuarta pesca con un leproso. Y yo me pregunto, ¿cuántos hemos sido leprosos en este mundo? Yo fui leprosa. Estábamos llenos de pecados, de delitos, de pecados. Estábamos condenados al lago de fuego y azufre. ¿Cuántos hemos sido leprosos en algún momento de nuestra vida? Donde quizás has odiado, has aborrecido, no has perdonado, vives con resentimientos. Si te piden perdón, no aceptas el perdón porque estás lleno de amargura. Si te hacen una pregunta, te molestas porque te hicieron la pregunta y contestas ahogándote, provocando resentimiento y amargura en tu corazón. ¿Cuántos han sido leprosos en este mundo? Quiero preguntarte, ¿cuál es tu lepra? ¿Dónde está tu pecado, tu debilidad? ¿No has aceptado como Dios te hizo? En la forma que Dios te hizo, como Dios hizo tu cuerpo, como Dios hizo tu figura, el sexo que Dios te dio porque Él te formó en el vientre de tu madre. ¿Dónde está tu lepra? Puedes pedirle a Dios que te revele, que te muestre, y Dios lo hará con todo gusto, porque Dios te está llamando. Jesús llamó a estos discípulos y los capacitó. Jesús nos llama a nosotros también, porque somos personas que Dios quiere darnos dones y ministerio. Él no quiere que pasemos desapercibidos en su reino, y por eso dejó al Espíritu Santo de Dios. Lucas escribe esto del leproso y muchas cosas más que Lucas no fue testigo, porque Lucas no anduvo con Jesús. Lucas conoció a Jesús como Pablo, después de que Jesús había ascendido a los cielos. Lucas no conoció a Jesús, estando Jesús en el ministerio, en su misión. ¿Quién se lo habrá contado a Lucas? ¿Será este mismo hombre leproso, este inmundo que llegó a contarle a Lucas que Jesús lo había sanado, lo había libertado y que se había hecho discípulo de Jesús muy probablemente, como aquellas mujeres, como María Magdalena, que Jesús sacó 7 demonios de ella y fue discípula de Jesús? Bueno, se sigue extendiendo el ministerio de Jesús. La gente hasta se empujaba por llegar a Jesús,
porque necesitaban un milagro. ¿Cuántos necesitamos un milagro? Un milagro de salvación, un milagro de vida eterna, un milagro para seguir soportando las aflicciones de este mundo. Y si no tienes aflicciones, dichoso, dichosa, pero igual caminas con vacíos necesitando a nuestro Padre Celestial. Hasta aquí el movimiento ministerial está a punto de expandirse, ese movimiento ministerial de Jesús. En Marcos capítulo 1, versículo 45 dice que ya ni siquiera podía entrar abiertamente Jesús en la ciudad o en algún lado porque toda la gente quería estar con él. Cuando una persona hace lo correcto, cuando una persona predica la palabra correctamente, cuando una persona tiene el anhelo y el deseo de hacer las cosas conforme dice la palabra de Dios, muchos quieren escucharlo, porque no habla mentira, porque no inventa, porque no interpreta conforme él quiere interpretar, sino que tiene la revelación del Espíritu Santo. Y como quinta pesca, ya casi para terminar, nos vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 13. Y resulta que Jesús entró otra vez a Capernaum. Fue a la casa de Mateo porque ya Jesús había llamado a Mateo. Pero resulta que Mateo no desperdició el tiempo. Mateo llamó a sus vecinos, llamó a los pecadores. Dice que llamó a los publicanos, a los otros que cobraban impuestos, porque se les llamaba publicanos a los que cobraban impuestos. Y Mateo los llamó para que escucharan la palabra del Señor. Lo que él ya había conversado con Jesús, lo que Jesús le había predicado, Mateo quería que los demás también lo escucharan. Por eso nosotros predicamos, porque lo que ha sido edificante para nuestra vida, lo que nos ha ayudado a seguir adelante a pesar de nuestras aflicciones, lo que nos llena en nuestra vida, ese gozo de la salvación que Jesús nos ha dado, queremos que usted también lo tenga. Pues eso le pasó a Mateo. Entonces Jesús hace su quinta pesca en la casa de Mateo, porque predica la palabra del Señor en la casa de Mateo. ¿Qué nos dice el Señor? No pierdan el tiempo. Donde quiera que ustedes estén, hablen de la palabra del Señor. Donde quiera que ustedes vayan, hablen de la palabra del Señor. Sea en la iglesia, sea en la casa de la suegra, o sea en la casa de su amigo, o sea en el mar, donde sea. Hable de la palabra del Señor. Y como última pesca, la pesca número 6. Dice el Evangelio de Mateo 9, 10 al 13, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos, y el Señor lo llama. Cuando los fariseos empiezan a criticar en esa casa lo que Jesús estaba haciendo, igual Jesús le predica a los fariseos. Y Jesús le dice a los fariseos que hay que tener misericordia. Que hay que tener misericordia. Cuando los fariseos empiezan a criticar a Jesús y le dice que por qué él está predicando, imagínense ustedes, que por qué él está predicando a los pecadores. Los fariseos, sacerdotes, estaban criticando a Jesús porque le estaba predicando a los pecadores. Y Jesús les dice, regañándolos: ustedes no saben que hay que tener misericordia. ¿Cuántos nos critican porque predicamos? ¿Cuántos se apartan cuando oyen un pastor predicando? Como si la palabra del Señor fuera diferente. Pues eso hacían los fariseos, déjeme decirle. Los fariseos criticaron a Jesús, pero Jesús igual pescó, aunque los fariseos lo criticaran. ¿Qué te parece si en este momento, viendo que Jesús nos da ejemplo de que donde quiera podemos pescar, podemos hablar de su palabra, Jesús puede hacer milagros en ese momento, transformando vidas y convirtiendo vidas a Él, transformando, sanando, libertando, llamando, confirmando ministerios y depositando dones a través del Espíritu Santo? ¿Qué te parece si le dices: Señor, hoy yo quiero conocerte más, quiero que me enseñes más, quiero aprender de esta palabra, quiero ser discipulada
como mandaste en el Evangelio de Mateo 28:19, id y haced discípulos. Hoy, Señor, yo quiero que tú me enseñes cómo debo de hacerlo a través de tu palabra. Simplemente hablar con Jesús. Simplemente las palabras más sencillas que tengas, Jesús las va a recibir como un gran tesoro. Que Dios te bendiga y te guarde, y que Dios siempre haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.